Javier Morales, el CEO de Industrias Águila, entró al moderno y elegante edificio de oficinas en el corazón de Ciudad de México. Su traje a medida y su porte confiado inspiraban tanto respeto como temor. Al ingresar al bullicioso vestíbulo, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones y el sonido de teclados. Su presencia era una nube de tormenta sobre las rutinas diarias de sus empleados, quienes instintivamente se enderezaban y guardaban silencio al pasar. Javier tenía poco más de 50 años, su cabello oscuro ahora salpicado de canas, y sus penetrantes ojos azules mostraban una mirada de constante escrutinio. Se enorgullecía de su eficiencia y su capacidad para tomar decisiones difíciles, aunque no siempre fueran populares. Cuando Javier se acercó al ascensor ejecutivo, fue acompañado por su asistente, Emilia Torres. Emilia estaba en sus primeros 30, una profesional dedicada que había estado en la empresa durante casi una década. Le entregó a Javier su habitual café negro y una carpeta de documentos, su expresión neutral pero sus ojos cautelosos. «Buenos días, señor Morales. Su reunión de las 9 a.m. es con el nuevo vicepresidente», dijo, tratando de mantener un tono profesional y sin pretensiones. Javier resopló, tomando un sorbo de su café. «Veamos si realmente está a la altura del título», respondió con un tono de desdén en su voz. Marcos Ramírez, el recién nombrado vicepresidente, ya estaba en la sala de juntas, preparándose para la reunión. Marcos era un hombre de poco más de 40, alto y bien constituido, con un porte calmado y compuesto. Vestía impecablemente un traje azul marino que contrastaba nítidamente con su piel oscura. Marcos había ganado su posición a base de trabajo duro, dedicación y un inquebrantable sentido de integridad. Sin embargo, era muy consciente de los prejuicios no dichos que aún permeaban el mundo corporativo. La sala de juntas era un testimonio del lujo moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. La larga mesa pulida estaba rodeada de sillas de cuero de respaldo alto, y las paredes estaban adornadas con piezas de arte abstracto que añadían un toque de sofisticación. Marcos ajustó su corbata y revisó sus notas, preparándose para el inevitable escrutinio de Javier Morales. Javier entró en la sala de juntas con Emilia a su lado, sus ojos se fijaron inmediatamente en Marcos. La sala cayó en silencio, el aire se tornó espeso con tensión. Javier tomó asiento en la cabecera de la mesa, colocando su café y documentos con una precisión deliberada, casi teatral. «Buenos días a todos», comenzó Javier, su voz con un tono de autoridad. «Vamos a empezar esta reunión. Señor Ramírez, creo que tiene algunas propuestas para nosotros». Marcos asintió, levantándose para dirigirse a la sala. «Sí, señor Morales. He revisado nuestras estrategias actuales y he identificado varias áreas clave donde podemos mejorar la eficiencia y reducir costos. Si miran la página 3 de sus documentos, verán el análisis detallado y las proyecciones». Javier se recostó en su silla, su expresión inescrutable mientras hojeaba el documento. Dejó que Marcos hablara unos minutos antes de interrumpir. «Todo eso está muy bien, señor Ramírez, pero la eficiencia no lo es todo. ¿Cómo planea abordar la moral baja entre nuestros empleados?», preguntó Javier, su tono agudo y desafiante. Marcos sostuvo la mirada de Javier con firmeza. «Creo que mejorar la comunicación y fomentar un ambiente de trabajo más inclusivo contribuirá en gran medida a aumentar la moral. Los empleados necesitan sentirse valorados y escuchados». Javier esbozó una sonrisa irónica. «¿Inclusivo, ¿Y exactamente cómo planea lograr eso?». Antes de que Marcos pudiera responder, Emilia intervino, su voz calmada y medida. «Señor Morales, si me permite, Marcos ha delineado varias iniciativas que incluyen reuniones generales regulares, sistemas de retroalimentación anónima y programas de capacitación en diversidad para todo el personal». Los ojos de Javier se dirigieron a Emilia y luego de nuevo a Marcos. «Está bien. Veremos si estas iniciativas tienen algún impacto. Pero recuerden, lo que importa son los resultados. Si estas medidas no mejoran nuestros ingresos, no durarán». La reunión continuó, con Javier cuestionando cada detalle de las propuestas de Marcos. A pesar de la hostilidad apenas disimulada, Marcos se mantuvo sereno, abordando cada punto con confianza y claridad. Al final de la reunión, quedó claro que, aunque Javier no apoyara abiertamente a Marcos, no podía descartar sus ideas fácilmente.
Después de la reunión, mientras la sala se vaciaba, Emilia se acercó a Marcos. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. «Javier puede ser difícil». Marcos le devolvió una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Gracias, Emilia». Esperaba algo de resistencia. «Es parte del trabajo». Emilia asintió, bajando la voz. «Hay algo que deberías saber. La decisión de la Junta de nombrarte vino directamente de arriba. Rachel Thompson te respaldó personalmente». Marcos levantó una ceja, sorprendido. Rachel Thompson era la presidenta de la Junta, una figura poderosa e influyente conocida por su compromiso con la diversidad y la igualdad. «Agradezco que me lo digas, Emilia. Me aseguraré de agradecerle». Mientras tanto, Javier se retiró a su oficina, furioso. No podía entender por qué la Junta, especialmente Rachel, había insistido tanto en nombrar a Marcos. Lo veía como un desaire personal, un desafío a su autoridad. Mientras caminaba de un lado a otro de su oficina, su mente bullía con pensamientos de cómo socavar a Marcos y reafirmar su control. Esa noche, Marcos se sentó en su modesto departamento en la colonia Roma, reflexionando sobre los eventos del día. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, proyectando sombras en las paredes. Estaba acostumbrado a enfrentar desafíos, pero esto se sentía diferente. La hostilidad de Javier era palpable, y sabía que necesitaría algo más que buenas ideas para ganarse al CEO. Su teléfono vibró con un mensaje de Emilia. «Prepárate. Mañana podría ser interesante». Marcos no pudo evitar preguntarse qué le esperaba. Al día siguiente, Marcos llegó temprano a la oficina, decidido a adelantarse a cualquier obstáculo que Javier pudiera lanzarle. Saludó a su equipo con una sonrisa y algunas palabras de aliento, sabiendo que construir relaciones sólidas con sus colegas era crucial. Mientras se instalaba en su oficina, sus pensamientos se dirigieron a la próxima reunión de la Junta, donde presentaría sus propuestas directamente a Rachel Thompson y al resto de la Junta. En la sala de juntas, el ambiente estaba tenso. Javier ya estaba allí, flanqueado por algunos ejecutivos leales que compartían su escepticismo sobre Marcos. Rachel Thompson entró con aire de confianza, su presencia inspiraba respeto. Tomó asiento en la cabecera de la mesa y señaló a Marcos que comenzara. Marcos se levantó, su postura recta y su voz firme. «Buenos días a todos. Hoy, me gustaría discutir nuestra estrategia para el próximo trimestre. He identificado varias áreas clave donde podemos mejorar nuestro rendimiento y fortalecer nuestra posición en el mercado». Presentó sus ideas con claridad y precisión, enfatizando la necesidad de innovación e inclusión. Mientras hablaba, podía sentir los ojos de Javier sobre él, fríos y calculadores. Pero también notó los asentimientos de aprobación de otros miembros de la Junta, incluida Rachel. Cuando terminó, Rachel se inclinó hacia adelante, su expresión pensativa. «Gracias, Marcos. Sus propuestas son detalladas y bien consideradas. Aprecio particularmente su enfoque en la inclusión. Es un componente crítico para nuestro éxito a largo plazo». Javier no pudo quedarse callado más tiempo. «Con todo respeto, Rachel, la inclusión está muy bien, pero no paga las cuentas. Necesitamos centrarnos en la rentabilidad». Rachel sostuvo la mirada de Javier. «La rentabilidad y la inclusión no son mutuamente excluyentes, Javier. De hecho, los estudios han demostrado que los equipos diversos rinden mejor y generan más innovación. Las iniciativas de Marcos son exactamente lo que necesitamos para avanzar». La tensión en la sala era palpable mientras los dos líderes se enfrentaban. Javier, reacio a retroceder, intentó otra táctica. «De acuerdo. Veamos algunos resultados. Marcos, tendrás 3 meses para demostrar que tus ideas pueden funcionar. Si no, reconsideraremos tu posición». Marcos asintió, aceptando el desafío. «Entiendo. Haré todo lo posible para entregar los resultados que necesitamos». La reunión se levantó, y Marcos sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que los próximos meses serían cruciales, no solo para su carrera sino para el futuro de la empresa. Al salir de la sala de juntas, Rachel se acercó a él. «Marcos, confío en ti. No dejes que Javier te intimide». «Estamos contigo», dijo,
ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Gracias, Rachel. No te defraudaré, respondió Marcos, sintiendo un renovado sentido de propósito. De vuelta en su oficina, Javier hervía de ira. El apoyo de Rachel a Marcos era inquebrantable, y estaba claro que necesitaría encontrar otra manera de reafirmar su autoridad. Llamó a Emilia a su oficina. Emilia, necesito que vigiles a Marcos. Infórmame sobre su progreso y cualquier problema que surja, instruyó. Emilia dudó pero asintió. Por supuesto, señor Morales. Lo mantendré informado. Conforme pasaban los días, Marcos se dedicó a su trabajo, decidido a demostrar su valía. Pasaba largas horas en la oficina, a menudo siendo el último en irse. Su dedicación comenzó a dar frutos, ya que su equipo respondía positivamente a su liderazgo y nuevas iniciativas. La moral comenzó a mejorar, y la productividad aumentó. Una noche, mientras Marcos salía de la oficina, se encontró con Emilia en el vestíbulo. Ella parecía cansada, pero le sonrió calurosamente. ¿Cómo va todo, Marcos?, preguntó. Ha sido desafiante, pero estamos haciendo progresos. Gracias por tu apoyo, respondió él. Emilia miró a su alrededor, luego se inclinó más cerca. Ten cuidado, Marcos. Javier te está vigilando de cerca. Está buscando cualquier excusa para socavarte. Marcos asintió, agradeciendo la advertencia. Lo imaginaba. Gracias por el aviso, Emilia. Seré cauteloso. Esa noche, Marcos no pudo evitar la sensación de estar bajo constante vigilancia. Sabía que tenía que mantenerse alerta y seguir adelante. Llamó a su esposa, Luisa, quien había sido su roca a través de todos los altibajos de su carrera. Hola, cariño. ¿Cómo estás? La cálida voz de Luisa llegó a través del teléfono, trayéndole un sentido de consuelo. Es difícil, Luisa. Javier está haciendo las cosas difíciles, pero no voy a rendirme. Tenemos que seguir empujando por el cambio, dijo Marcos, su voz llena de determinación. Creo en ti, Marcos. Estás haciendo lo correcto. Solo recuerda, estoy aquí para ti, respondió Luisa, sus palabras un bálsamo para sus nervios desgastados. A la mañana siguiente, mientras Marcos se preparaba para otro día en la oficina, recibió una llamada de Rachel Thompson. Marcos, me gustaría que te unas a mí para una reunión con algunos de nuestros inversores clave. Es importante que vean la nueva dirección que estamos tomando, dijo Rachel. Por supuesto, Rachel. Estaré allí, respondió Marcos, sintiéndose honrado y nervioso. La reunión con los inversores era un momento crucial. Marcos sabía que su desempeño aquí podría hacer o deshacer sus esfuerzos. Llegó temprano, revisando sus notas y preparando su presentación. Rachel lo saludó con una sonrisa, su confianza en él evidente. Mientras los inversores entraban en la sala, Marcos sintió una oleada de determinación. Presentó su visión para el futuro de la empresa con pasión y claridad, destacando los beneficios de la inclusión y la innovación. Los inversores escucharon atentamente, y al final de su presentación, muchos asintieron en señal de acuerdo. Uno de los inversores, un hombre mayor llamado señor Hernández, se puso de pie. Señor Ramírez, sus ideas son impresionantes. Es claro que tiene una visión fuerte para esta empresa. Apoyo sus iniciativas. Marcos sintió una oleada de alivio y gratitud. Gracias, señor Hernández. Aprecio su apoyo. Juntos, podemos hacer de Industrias Águila un líder en rentabilidad e inclusión. Al concluir la reunión, Rachel se acercó a Marcos. Lo hiciste genial, Marcos. Esto es solo el comienzo. Sigue con el buen trabajo. Marcos sonrió, sintiendo un renovado sentido de esperanza. Gracias, Rachel. No te defraudaré. Esa noche, Marcos se sentó en su oficina, reflexionando sobre los eventos del día. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba más determinado que nunca a tener éxito. Tomó su teléfono y llamó a Luisa. Tuvimos una buena reunión hoy. Los inversores están a bordo, dijo, su voz llena de optimismo. Eso es fantástico, Marcos. Sabía que podías hacerlo, respondió Luisa, su orgullo evidente.
Al colgar el teléfono, Marcos sintió un sentido de logro. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero estaba listo para enfrentarlos de frente. Con el apoyo de Rachel y la Junta, confiaba en que podría llevar a Industrias Águila hacia un futuro más brillante. Las primeras semanas de Marcos como vicepresidente fueron un torbellino de reuniones, sesiones estratégicas y noches tardías en la oficina. A pesar de la tensión inicial con Javier Morales, Marcos se mantuvo enfocado en sus objetivos. Sabía que cambiar la cultura corporativa en Industrias Águila no sería fácil, pero estaba decidido a demostrar su valía. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Marcos fue la resistencia de varios ejecutivos clave leales a Javier. Estos ejecutivos eran escépticos respecto a las ideas de Marcos y no dudaban en expresar sus dudas. Durante una reunión estratégica, uno de ellos, Ricardo Collins, expresó abiertamente sus preocupaciones. Marcos, aunque entiendo la importancia de la inclusión, necesitamos enfocarnos en ganancias financieras inmediatas. Tus propuestas parecen demasiado a largo plazo e idealistas, dijo Ricardo, su tono despectivo. Marcos sostuvo la mirada de Ricardo con calma. Entiendo tus preocupaciones, Ricardo. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo se construye sobre una base de inclusión y compromiso de los empleados. Si nuestro equipo se siente valorado e incluido, su productividad aumentará, y también nuestras ganancias. La sala quedó en silencio mientras los ejecutivos intercambiaban miradas. La expresión de Javier permanecía inescrutable, pero Marcos podía percibir su desaprobación. A pesar de esto, Marcos continuó avanzando con sus iniciativas. Programó reuniones generales donde los empleados podían expresar sus preocupaciones y sugerencias de manera anónima. También implementó un programa de capacitación en diversidad destinado a fomentar un ambiente de trabajo más inclusivo. A medida que las iniciativas de Marcos comenzaban a tomar forma, enfrentó otro desafío. Emilia se le acercó una tarde con una expresión de preocupación. Marcos, hay algo que debes saber. He estado escuchando rumores de que Javier está planeando socavar tus esfuerzos desacreditándote ante la Junta. Está recopilando cualquier información que pueda usar en tu contra, advirtió. Marcos asintió, su expresión seria. Gracias por el aviso, Emilia. Seré cuidadoso. Necesitamos mantenernos enfocados y seguir adelante. Mientras tanto, en casa, la esposa de Marcos, Luisa, lidiaba con sus propios desafíos. Su hija, Ana, había estado teniendo dificultades en la escuela, y el estrés adicional estaba afectando a la familia. Marcos y Luisa a menudo se quedaban despiertos hasta tarde discutiendo maneras de apoyar a Ana mientras manejaban sus carreras exigentes. Una noche, mientras Marcos trabajaba en una presentación para la Junta, Luisa entró en su oficina en casa. Marcos, necesitamos hablar sobre Ana. Ha estado teniendo un tiempo difícil en la escuela, y creo que necesitamos considerar darle ayuda extra, dijo Luisa, su voz teñida de preocupación. Marcos levantó la vista de su laptop, su ceño fruncido. Lo sé, Luisa. También he estado pensando en eso. Hablaré con su maestra y veremos si podemos arreglarle tutorías. Superaremos esto juntos. Al día siguiente, Marcos se reunió con la maestra de Ana, la señora Robles, quien fue comprensiva y solidaria. Ana es una estudiante brillante, pero parece estar distraída y estresada. Creo que algunas tutorías individuales podrían ayudarla mucho, sugirió la señora Robles. Marcos estuvo de acuerdo, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Gracias, señora Robles. Arreglaremos las tutorías y nos aseguraremos de que Ana reciba el apoyo que necesita. De vuelta en la oficina, el ambiente estaba tenso mientras Marcos se preparaba para otra reunión con la Junta. Sabía que Javier probablemente intentaría desacreditarlo, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Al entrar en la sala de juntas, fue recibido con la sonrisa alentadora de Rachel Thompson. Buenos días, Marcos. Esperamos escuchar tus actualizaciones, dijo Rachel, su tono cálido y solidario. Marcos comenzó su presentación, detallando el progreso de sus iniciativas y el impacto positivo que estaban teniendo en la moral y la productividad de los empleados. Mientras hablaba, podía ver a Javier inquieto en su asiento, claramente descontento con la dirección que estaba tomando la empresa. Cuando Marcos terminó, Rachel se inclinó hacia adelante, su expresión pensativa. Gracias, Marcos.
tus iniciativas están mostrando resultados prometedores. Creo que estamos en el camino correcto. Javier no pudo quedarse callado más tiempo. Con todo respeto, Rachel, necesitamos centrarnos en resultados tangibles. Estas iniciativas son agradables, pero no importarán si nuestras ganancias no mejoran. Rachel sostuvo la mirada de Javier con firmeza. La rentabilidad y la inclusión no son mutuamente excluyentes, Javier. Las iniciativas de Marcos están construyendo una base más sólida para el futuro de nuestra empresa. La tensión en la sala era palpable mientras los dos líderes se enfrentaban. Marcos se mantuvo tranquilo, sabiendo que tenía el apoyo de Rachel. La reunión se levantó, y Marcos sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba más decidido que nunca a tener éxito. Unos días después, Marcos recibió una llamada de Rachel. Marcos, me gustaría que te unas a mí para una reunión con el nuevo alguacil del pueblo. Ha estado investigando algunos casos de corrupción, y creo que es importante que estés involucrado. Marcos estuvo de acuerdo, intrigado por las posibles implicaciones. Llegó a la oficina del alguacil y fue presentado al alguacil Ricardo Robles, un hombre alto con un apretón de manos firme y una actitud seria. Señor Ramírez, es un placer conocerlo. He escuchado mucho sobre sus esfuerzos en Industrias Águila, dijo el alguacil Robles, su tono respetuoso. Gracias, alguacil. Me alegra estar aquí. ¿En qué puedo ayudar?, respondió Marcos, ansioso por saber más. El alguacil Robles explicó que estaba investigando varios casos de corrupción dentro del departamento de policía local, y creía que había una conexión con algunos de los problemas que Marcos había estado abordando en Industrias Águila. Tenemos razones para creer que parte de la resistencia que estás enfrentando podría estar relacionada con estos casos de corrupción. Me gustaría trabajar contigo para descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, dijo el alguacil. Marcos sintió una oleada de esperanza. Estoy más que dispuesto a ayudar, alguacil. Esta es una oportunidad para hacer una verdadera diferencia. A medida que Marcos y el alguacil Robles comenzaron a colaborar, la tensión en Industrias Águila continuó aumentando. Javier Morales, al darse cuenta de que su control sobre la empresa se estaba debilitando, intensificó sus esfuerzos para socavar a Marcos. Comenzó a difundir rumores y a usar su influencia para poner a otros ejecutivos en contra de Marcos. Una noche, Marcos recibió una pista anónima de que Javier estaba planeando algo drástico. Inmediatamente contactó al alguacil Robles, quien le aconsejó que tuviera cuidado y reuniera tanta evidencia como fuera posible. A la mañana siguiente, Marcos convocó una reunión de emergencia con su equipo. Necesitamos estar vigilantes. Hay fuerzas en juego que están tratando de socavar nuestros esfuerzos. Manténganse enfocados y documenten todo. No podemos dejar que ganen, dijo Marcos, su voz firme. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Marcos se encontraba trabajando hasta tarde en la noche, revisando documentos y preparándose para la inevitable confrontación. Su equipo se mantenía solidario, pero la constante tensión estaba pasando factura. Una noche, mientras Marcos salía de la oficina, notó un coche patrulla estacionado afuera. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a su coche, solo para ser confrontado por dos oficiales. Señor Ramírez, necesitamos hacerle unas preguntas, dijo uno de los oficiales, su tono amenazante. Marcos sintió un nudo de miedo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, oficiales. ¿De qué se trata esto? Los oficiales comenzaron a interrogar a Marcos sobre su relación con el alguacil Robles y la investigación de corrupción. Estaba claro que intentaban intimidarlo. Marcos respondió a sus preguntas con calma, sabiendo que no tenía nada que ocultar. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales finalmente lo dejaron ir. Mientras Marcos conducía a casa, no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. Sabía que las cosas se estaban poniendo peligrosas, pero estaba decidido a seguir adelante. En casa, Luisa pudo percibir el estrés que Marcos estaba soportando. Marcos, necesitas tener cuidado. No quiero que te pase nada, dijo, su voz llena de preocupación. Lo sé, Luisa. Pero no podemos retroceder ahora. Estamos tan cerca de exponer la verdad, respondió Marcos, su resolución inquebrantable.
Al día siguiente, Marcos se reunió con el alguacil Robles para discutir los recientes eventos. Alguacil, están tratando de intimidarme. Necesitamos movernos rápido, dijo Marcos, su voz urgente. El alguacil Robles asintió. Estoy de acuerdo. Hemos reunido suficiente evidencia para actuar. Llevemos esto al fiscal de distrito y pongamos las cosas en marcha. A medida que avanzaba la investigación, la tensión en Industrias Águila alcanzó su punto álgido. Javier Morales, sintiendo la presión del creciente escrutinio, se volvió cada vez más errático. Convocó una reunión con la Junta, tratando de desacreditar a Marcos y desviar la culpa de los problemas de la empresa hacia él. Las iniciativas de Marcos son una distracción. Necesitamos enfocarnos en nuestro negocio principal y volver a lo básico, argumentó Javier, su voz tensa. Rachel Thompson no estaba dispuesta a tolerarlo. Javier, tu resistencia al cambio es lo que nos está frenando. Marcos nos está llevando en la dirección correcta, y los resultados hablan por sí mismos. La Junta estaba dividida, pero el apoyo de Rachel a Marcos era inquebrantable. Javier se dio cuenta de que sus días de poder absoluto estaban contados. Esa noche, Marcos recibió una llamada del alguacil Robles. Marcos, hemos hecho un arresto. Uno de los oficiales involucrados en la corrupción ha aceptado testificar. Esto podría ser el punto de quiebre que necesitamos. Marcos sintió una oleada de alivio. Esa es una gran noticia, alguacil. Asegurémonos de que se haga justicia. A medida que se desarrollaba la investigación, Marcos continuó avanzando con sus iniciativas en Industrias Águila. Sabía que las próximas semanas serían cruciales, tanto para la empresa como para el caso de corrupción. Una noche, mientras Marcos trabajaba tarde, recibió una visita de Rachel Thompson. Marcos, quería agradecerte personalmente por tu arduo trabajo y dedicación. Has hecho una verdadera diferencia aquí, dijo, su voz sincera. Gracias, Rachel. Tu apoyo significa todo para mí, respondió Marcos, sintiendo un sentido de gratitud. Mientras hablaban, Rachel reveló más sobre sus propias luchas y los desafíos que había enfrentado en su carrera. He tenido que luchar por cada centímetro de progreso, Marcos. Pero vale la pena. Sigue adelante, y no dejes que nadie te detenga. Marcos sintió un renovado sentido de determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. A la mañana siguiente, Marcos se estaba preparando para otro día en la oficina cuando recibió una llamada del alguacil Robles. Marcos, necesitamos que vengas a la estación. Tenemos nueva evidencia que creo querrás ver. Marcos llegó a la estación y le mostraron una serie de documentos que vinculaban a Javier Morales con el caso de corrupción. Era una revelación explosiva que podía cambiarlo todo. Esta es la prueba que necesitábamos, alguacil. Asegurémonos de que se haga justicia, dijo Marcos, su voz llena de resolución. A medida que avanzaba la investigación, la tensión en Industrias Águila continuó aumentando. Javier Morales, ahora consciente de que su implicación en el caso de corrupción estaba siendo descubierta, se volvió cada vez más desesperado. Una tarde, Marcos recibió un mensaje urgente de Emilia. Marcos, acabo de escuchar que Javier está planeando algo drástico. Ten cuidado. Marcos contactó inmediatamente al alguacil Robles, quien le aconsejó que se mantuviera vigilante y documentara todo. Al día siguiente, Marcos estaba saliendo de la oficina cuando fue abordado por un grupo de hombres. Lo agarraron y lo empujaron dentro de un coche, llevándolo a un lugar aislado. El corazón de Marcos se aceleró al darse cuenta del peligro en el que se encontraba. Te estás metiendo en cosas que no entiendes, Ramírez, dijo uno de los hombres, su voz fría y amenazante. Marcos trató de mantenerse calmado. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. Esta corrupción necesita ser expuesta. Los hombres comenzaron a golpear a Marcos, sus puños y pies aterrizando con fuerza brutal. Marcos intentó defenderse, pero estaba superado en número y sobrepasado. Justo cuando sintió que no podía soportar más, escuchó una voz gritando. Déjenlo ir. Ahora. Era el alguacil Robles, flanqueado por un equipo de oficiales. Los hombres dudaron y luego huyeron, dejando a Marcos magullado y herido en el suelo.
El alguacil Robles se apresuró al lado de Marcos. ¿Estás bien? Marcos asintió débilmente. Creo que sí. Gracias, alguacil. Me salvaste la vida. Necesitamos llevarte a un hospital, dijo Robles, ayudando a Marcos a ponerse de pie. Mientras Marcos era tratado por sus heridas, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y determinación. El ataque solo había fortalecido su resolución de que se hiciera justicia. En los días siguientes, la evidencia contra Javier Morales se acumuló. La Junta, ahora plenamente consciente de su implicación en el caso de corrupción, decidió removerlo de su posición como CEO. Marcos fue nombrado CEO interino, con el pleno apoyo de Rachel Thompson. Al asumir su nuevo rol, Marcos sintió un sentido de logro y responsabilidad. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba listo para llevar a Industrias Águila hacia un futuro más brillante. Una noche, mientras Marcos reflexionaba sobre los eventos recientes, recibió una llamada del alguacil Robles. Marcos, hay algo que necesitas saber. Conocí a tu padre. Era un buen hombre, y estaría orgulloso de ti. Marcos sintió un nudo en la garganta. Gracias, alguacil. Eso significa mucho para mí. Al colgar el teléfono, Marcos sintió un sentido de cierre y un renovado sentido de propósito. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que tenía el apoyo de su familia, amigos y colegas. Con Javier Morales fuera y el caso de corrupción avanzando, Marcos se enfocó en reconstruir Industrias Águila. Continuó implementando sus iniciativas, fomentando una cultura de inclusión e innovación. La empresa comenzó a ver cambios positivos, con un aumento en la productividad y la moral de los empleados. Un día, Marcos recibió una visita del señor Hernández, el inversor que había apoyado sus iniciativas desde el principio. Marcos, quería felicitarte por tu éxito. Has transformado esta empresa, y estoy orgulloso de ser parte de ello, dijo el señor Hernández, su tono sincero. Gracias, señor Hernández. Su apoyo ha sido invaluable, respondió Marcos, sintiendo un sentido de gratitud. Conforme pasaban las semanas, Marcos continuó avanzando con su visión para Industrias Águila. Sabía que siempre habría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos de frente. Con el apoyo de su equipo y la guía de Rachel Thompson, confiaba en que la empresa seguiría prosperando. Una noche, mientras Marcos salía de la oficina, recibió una llamada del alguacil Robles. Marcos, hemos asegurado una condena en el caso de corrupción. Se ha hecho justicia. Marcos sintió una oleada de alivio. Esa es una noticia fantástica, alguacil. Gracias por todo. Mientras Marcos conducía a casa, no podía evitar reflexionar sobre el viaje que había emprendido. Había sido un camino largo y difícil, pero había perseverado. Con el apoyo de su familia, amigos y colegas, había podido hacer una verdadera diferencia. Al entrar a su casa, fue recibido por Luisa y Ana. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Luisa, su tono cálido y acogedor. Fue un buen día. Se ha hecho justicia, y Industrias Águila está en el camino correcto, respondió Marcos, sintiendo un sentido de orgullo y logro. Luisa sonrió. Estoy tan orgullosa de ti, Marcos. Has trabajado muy duro, y se nota. Mientras Marcos se sentaba a cenar con su familia, sintió un sentido de paz. Sabía que siempre habría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos con coraje y determinación. Con el apoyo de su familia y la guía de Rachel Thompson, confiaba en que podría llevar a Industrias Águila hacia un futuro más brillante. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el juicio de Javier Morales y los oficiales corruptos llegaba a su fin. Marcos Ramírez se sentó con su esposa, Luisa, y su hija, Ana, en la primera fila. La comunidad había acudido en pleno apoyo, llenando los bancos y de pie a lo largo de las paredes. Esto era más que un juicio, era un momento de rendición de cuentas para Industrias Águila y la ciudad. Cuando el juez entró, la sala quedó en silencio. Javier Morales, una vez el poderoso CEO de Industrias Águila, ahora se sentaba en la mesa de los acusados, su actitud sumisa. Los oficiales corruptos que habían intentado intimidar a Marcos y a otros también esperaban su destino. La evidencia en su contra era abrumadora, gracias al diligente trabajo del alguacil Robles y los testimonios de valientes individuos como Marcos.
Marcos subió al estrado, su corazón latiendo con fuerza pero su resolución inquebrantable. Relató las amenazas, los ataques y la corrupción sistémica que había plagado a la ciudad y a su lugar de trabajo. Mientras hablaba, sentía el peso de las expectativas de su comunidad y la responsabilidad de asegurar que se hiciera justicia. El fiscal presentó los argumentos finales, enfatizando el impacto de la corrupción en la comunidad y el valor de aquellos que se habían enfrentado a ella. Mientras el jurado deliberaba, la tensión en la sala era palpable. Los minutos parecían horas hasta que finalmente el jurado regresó con su veredicto. En los cargos de corrupción e intimidación, encontramos a los acusados culpables, anunció el portavoz. Una oleada de alivio y satisfacción recorrió la sala del tribunal. Marcos sintió una lágrima deslizarse por su mejilla mientras abrazaba a Luisa y Ana. La comunidad estalló en aplausos, sus voces unidas en una poderosa muestra de solidaridad y triunfo. Javier Morales fue sentenciado a prisión, su imperio de engaño desmantelado. Los oficiales corruptos enfrentaron destinos similares, y la ciudad comenzó a sanar las heridas de su traición. Marcos, ahora aclamado como un héroe, había demostrado que la justicia y la integridad podían prevalecer. Con el juicio concluido, Marcos regresó a Industrias Águila con un renovado sentido de propósito. Como CEO interino, estaba decidido a llevar la empresa hacia una nueva era. Continuó implementando sus iniciativas, fomentando una cultura de inclusión, transparencia y respeto. Rachel Thompson, quien había sido un pilar de apoyo durante toda la crisis, convocó una reunión especial con la Junta y los ejecutivos clave. Hoy marca un nuevo capítulo para Industrias Águila. Bajo el liderazgo de Marcos, no solo hemos sobrevivido a una crisis, sino que hemos emergido más fuertes. Su visión e integridad son exactamente lo que necesitamos para avanzar, dijo, su voz llena de orgullo. La Junta votó unánimemente para hacer a Marcos el CEO permanente de Industrias Águila. Fue un momento de validación para Marcos, quien había enfrentado inmensos desafíos y había salido victorioso. Agradeció a la Junta y a sus colegas por su apoyo, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El primer acto de Marcos como CEO fue dirigirse a toda la empresa. De pie frente a un mar de rostros, habló con pasión y convicción. Juntos, hemos enfrentado la adversidad y la hemos superado. Ahora, debemos construir un futuro que honre nuestros valores y nuestro compromiso con la justicia. Estoy orgulloso de liderar este increíble equipo, y estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos. Los aplausos fueron atronadores, y Marcos sintió un profundo sentido de realización. Había recorrido un largo camino desde los días en que era ridiculizado y socavado. Ahora, se erguía como un líder, respetado y admirado por sus compañeros. En casa, Marcos encontró un momento de tranquila reflexión con Luisa y Ana. Se sentaron juntos en el porche, viendo el atardecer. Lo hiciste, Marcos. Defendiste lo que era correcto, y marcaste la diferencia, dijo Luisa, sus ojos llenos de orgullo. No podría haberlo hecho sin ti, respondió Marcos, tomando su mano. Y tenemos mucho más por hacer. Esto es solo el comienzo. Conforme pasaban las semanas, Industrias Águila floreció bajo el liderazgo de Marcos. Los cambios que implementó comenzaron a dar frutos, con un aumento en el compromiso de los empleados, la innovación y la rentabilidad. La empresa se convirtió en un modelo para otras, demostrando que un compromiso con la inclusión y la justicia podía impulsar el éxito. La ciudad también vio cambios positivos. El alguacil Robles continuó sus esfuerzos para erradicar la corrupción, y la comunidad se unió para apoyar iniciativas que promovían la equidad y la justicia. La historia de Marcos se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a otros a enfrentar la injusticia y luchar por lo correcto. Un día, Marcos recibió una invitación para hablar en una importante conferencia sobre liderazgo corporativo y ética. De pie en el escenario, compartió su viaje, enfatizando la importancia de la integridad, la resiliencia y la comunidad. El verdadero liderazgo no se trata de poder o posición. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Se trata de levantar a otros y crear un legado de justicia e igualdad, dijo. La audiencia le dio una ovación de pie, conmovida por sus palabras y su ejemplo. Marcos sabía que su historia estaba lejos de terminar. Todavía había muchos desafíos por enfrentar y mucho trabajo por hacer. Pero estaba listo, con el apoyo de su familia, sus colegas y su comunidad.
Mientras Marcos dejaba el escenario, sintió un sentido de paz y propósito. Había enfrentado la oscuridad y había emergido a la luz. Su viaje había sido uno de lucha y triunfo, y estaba listo para lo que viniera a continuación. En la escena final, Marcos estaba de pie en la azotea de Industrias Águila, mirando hacia la ciudad. El horizonte era un testimonio de la resiliencia y la fortaleza de la comunidad. Sintió un profundo sentido de gratitud y esperanza. Con determinación en su corazón y una visión para el futuro, Marcos sabía que cualquier cosa era posible. El sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Marcos sonrió, sabiendo que esto era solo el comienzo de un nuevo y brillante capítulo. Mientras se volvía para entrar de nuevo, llevaba consigo las lecciones del pasado y la promesa de un futuro mejor.